Del triunfo. Hoy día, como siempre, desarrollando los temas de biología. Tenemos el tema de hoy día dedicado a los carbohidratos, también llamados antiguamente hidratos de carbono. Hoy en día se llaman glúcidos o glucanos. Es la segunda clase del día de hoy. Los carbohidratos son los primeros compuestos formados en la fotosíntesis. Cuando consumimos, por ejemplo, azúcares, por ejemplo, un tarrón de azúcar, una yuca, una papa, un camote, un cebada, arroz, estamos consumiendo carbohidratos. Son las primeras fuentes de energía. Si comparamos esto en relación con los lípidos, por ejemplo, un gramo de lípido contiene, por ejemplo, 9,1 kilocalorías. Sin embargo, un gramo de glucosa apenas tiene 4,1 kilocalorías. Entonces diríamos, los lípidos deben ser la primera fuente energética. Pero no es así. ¿Por qué? Porque los azúcares tienen mayor capacidad de metabolización. Son más rápidamente oxidables. Se oxidan en forma acelerada. En relación a estos lípidos, son mucho más lentos en oxidarse. Por ejemplo, si en una hora 9 moléculas de grasa recién se han oxidado, tú sabes que 9 por 9 son 81 kilocalorías. En ese mismo tiempo, ¿cierto? Cerca de 200 o 400 moléculas de glucosa ya lo han hecho. Entonces serían 200 por 4 serían como 800 kilocalorías, o sea, casi 100 veces más, ¿no? Por tanto, compara tu volumen energético entre uno y otro, ¿no? Químicamente hablando, los azúcares se dividen en dos tipos: aldosas, que tienen grupo aldehídico CHO, y cetosas, que contienen grupo cetónico CHO. Aldosas famosas, por ejemplo, tenemos la glucosa, la galactosa, la manosa. Cetosas famosas, la fructuosa, también llamada levulosa, que contiene el CHO en el carbono número 2. ¿Ya? Grupos de azúcares o carbohidratos. Tenemos monosacáridos, por ejemplo, ¿no? Mira, una sola cadena. Sea la longitud que tenga la cadena, cualquiera que sea el número de carbonos que tenga, mientras no exista un enlace glucosídico, se considera siempre monosacárido. Siempre. Sean 1000, 10.000, 20.000 carbonos, no interesa. Mientras no haya glucosídico, es monosacárido. Monosacáridos hay un montón. Los más importantes, hablando de manera fisiológica, son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, hay triosas, hay tetrosas. No he colocado aquí estas, pero voy a hablar de ellas. Por ejemplo, triosas. Tenemos, por ejemplo, el dihidroxiacetona, el gliceraldehído, que son residuos de la glucólisis, ¿no? Tetrosas, por ejemplo, ¿no? que tienen 4 carbonos. Por ejemplo, tenemos la treosa, la eritrosa, la eritrulosa, que participa en el metabolismo y respiratorio de los glóbulos rojos. Pentosas, que contienen 5 carbonos. Ribosa, considerada el azúcar principal del ARN, ácido ribonucleico, molécula que está en los ribosomas. La desoxirribosa forma parte del ácido desoxirribonucleico, ADN, la molécula de doble cadena de polinucleótidos, que es la cadena justamente de herencia, ¿no? La molécula de herencia. Silosa, que se encuentra en la madera. La madera. Los animales que comen madera se llaman xilófagos. Ejemplo, la termita, que contiene dentro un protozoario que se llama triconinfa. Esa triconinfa come básicamente la silosa, la metaboliza, digiere. Lipsosa se encuentra básicamente en el músculo cardíaco, corazón. El corazón sabemos que es un músculo que es infatigable. ¿Por qué? Porque casi no forma ácido láctico. Y no forma eso porque tiene lipsosa, que es mucho más numeroso que la glucosa. Por esa razón, este músculo continúa haciendo su función, ¿no? Exosa contienen 6 carbonos. Por ejemplo, la famosa, la archifamosa, reconocida por todo el mundo, glucosa, ¿no? También llamada dextrosa. Es el azúcar fundamental de todo ser viviente, el básico elemental. Esta glucosa es típica, digamos, fuente para energía del cerebro y de todo lo que es la economía general. La glucosa siempre debe estar en un valor normal en sangre en 90 a 100 miligramos por ciento. Este valor, cuando suele aumentar durante varios meses, puede originar lo que se llama la famosa diabetes, ¿no? La glucosa siempre requiere insulina para meterse en la célula. Por esa razón, siempre hay que cuidar los niveles de páncreas de insulina, ¿no? Y galactosa, que también es un azúcar importantísimo, es básicamente estructural del cerebro. Siempre en cualquier célula nerviosa va a estar, siempre. La manosa, parte de los mucopolisacáridos, o también de la mucina. Y la fructosa, también conocida como levulosa, es el azúcar más dulce de la naturaleza. También llamada levulosa, contiene el grupo cetónico en el carbono número 2, ¿cierto? La fructosa es un azúcar que no requiere insulina para entrar en el hígado. Por tanto, por ese lado, es, digamos, una fuente importante de energía que puede suplir a la glucosa en algunos aspectos.
La fructuosa es el combustible principal de los espermatozoides. Se encuentra en el líquido seminal del hombre, el toro, el caballo. Le da energía a las mitocondrias que contiene esta célula. También forma parte de un polisacárido especial llamado inulina, que luego vamos a ver. Considerada el azúcar más dulce, repito, es el azúcar de la fruta y la miel de abeja. Disacáridos. Dos cadenas de monosacáridos. Aquí ya existe al menos un enlace glucosídico. Por ejemplo, glucosa se une a la fructuosa. El azúcar de la sangre con el azúcar de la fruta formarán sacarosa. La sacarosa es famosa. Lo consumimos todos los días en el azúcar de nuestro té, café, con que endulzamos nuestros jugos. No, es el azúcar de la caña. También llamada azúcar de la caña y la remolacha. Sacarosa. Esto sería la forma positiva como se forma, pero también hay una forma de destrucción dada por una enzima especial llamada sacarasa. La sacarasa actúa acá a este nivel y rompe los enlaces glucosídicos formando glucosa y fructuosa. De esta manera se puede digerir la sacarosa. La sacarosa es fermentable, participa en una reacción llamada fermentación alcohólica, que es anaerobia, o sea, libre de oxígeno. La sacarosa, al fermentar ahí, origina dos cosas. Origina alcohol etílico, etanol, y CO2 como residuo de combustión completa. De manera que a partir de esa sacarosa tenemos el alcohol, lo que se llama el famoso espíritu del vino, ¿cierto? La sacarosa. El ron, el cañazo, full sacarosa, oxidada. Glucosa más la lactosa pueden dar lactosa. Lactosa es el famoso azúcar de la leche. Se encuentra en todo lo que sería los líquidos lácteos. Es la energía principal de un bebé, recién nace, ¿no? El niñito requiere dos cosas fundamentales: energía, la glucosa, y la lactosa, un azúcar estructural para su cerebrito, sus células nerviosas. Por eso el niño, desde que nace hasta los 6 primeros meses, es niño lactívoro. Conocimos solamente lactosa. A partir de esa edad ya comienza recién en la famosa etapa de ablactancia. La lactosa también puede fermentar igual que la sacarosa. Fermenta, por ejemplo, cuando se incluyen bacterias especiales, por ejemplo, como el famoso Streptococcus thermophilus. Esta bacteria origina que la lactosa forme, por ejemplo, ácido láctico, el famoso componente del yogur, ¿no? O también cuando, por ejemplo, se interrelaciona con el Acetobacter aceti, otra bacteria que también forma parte del conglomerado de bacterias industriales, y fermenta esto originando ácido acético, que es la base del vinagre, ¿no? Glucosa más glucosa es algo importante reconocer eso, porque se dan 3 casos en que se pueden formar: glucosa más glucosa, maltosa, famosa azúcar de Malta. La malta es un cereal verde en germinación que recién aparece en la cebada. Ese cereal verde, como es tan verde, no se puede usar así. Entonces hay que tostarlo, y al tostarlo genera un azúcar ya mucho más procesado, y eso se utiliza justamente para la formación de cerveza negra fermentable. O sea, la maltosa es parte de la malta de la cerveza negra que consumimos. Esa cerveza negra es altamente energética, porque hay bastante glucosa, es casi el doble de lo que hay en otras moléculas, ¿no? La maltosa. La celuliosa es la base de la celulosa, básicamente lo usan los animales. La trealosa es un azúcar que se encuentra en la hemolinfa de los insectos crustáceos, todo lo que son artrópodos o invertebrados. La trealosa es un azúcar que ellos tienen ahí. Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, la glucosa en la sangre, ellos tienen trealosa en la sangre. Lo que su sangre no va a ser sangre, como nosotros, sino va a ser una linfa especial de tipo azul, ¿no? Eso se alimenta con trealosa, contiene este azúcar de 2 glucosas. Oligosacáridos. A partir de 3 a 11 monosacáridos unidos, igual, por enlaces glucosídicos. No son muy comunes, pero tenemos que verlos, ¿no? Glucosa más fructuosa más galactosa dan rafinosa, bastante abundante en la remolacha. Glucosa más fructuosa más glucosa melicitosa, bastante común en la miel de abeja, por ejemplo, ¿no? Son oligosacáridos que también son de importancia, ¿no? Los polisacáridos, 12 o más monosacáridos. Aquí hay bastante enlaces glucosídicos, bastante. Pueden ser enlaces glucosídicos tipo alfa 1,4 o enlaces glucosídicos alfa 1,6. Los azúcares que tienen mayor peso, ¿no?
contienen 12 o más residuos de monosacáridos unidos por un montón de enlaces glucosídicos. Aquí notamos, por ejemplo, enlaces glucosídicos alfa 1,4, que son tipo lineal, y alfa 1,6 de tipo ramificado. Son dos grupos principales, de reserva y estructurales. De reserva son tres: almidón, glucógeno y inulina. Veamos la primera, almidón. El almidón, de hecho, es el primer carbohidrato que se forma en la fotosíntesis, a partir del proceso de unión de clorofila con agua, con CO2 y luz solar. Ese es el componente. Lo encontramos, por ejemplo, en tubérculos, tallos tubérculos como la papa, la oca, la maca, el oyuco, y en raíces tuberosas como la yuca, el camote, y en semillas como arroz, trigo, maíz, cebada. Es la forma como podemos consumir los azúcares nosotros, los carnívoros y los omnívoros, porque no tenemos enzimas para consumir el pasto del campo. Por lo tanto, consumimos yucas, camotes, porque son la fuente energética para nosotros. Tenemos una enzima dentro de nosotros llamada amilasa. Con esa amilasa podemos destruir el almidón, ¿no? Una enzima famosa, por ejemplo, en las secreciones se encuentra, por ejemplo, en la boca, la que se llama la famosa amilasa salival, también conocida como tialina. Cuando comemos una yuca, un camote, una papa, estamos ya empezando a digerir esos azúcares en la boca. Por eso se dice que la boca es el primer lugar donde se hace digestión de azúcares, a través de la tialina, amilasa salival. La segunda sería el duodeno. Ahí encontramos también el páncreas. También el páncreas también tiene una enzima llamada amilasa pancreática y también se hace digestión final, ¿no? El almidón contiene dos cadenas bien definidas. Una llamada amilosa, repito, que es una cadena lineal que es muy corta, apenas se encuentra en un 15% de toda la molécula. Es muy baja su concentración. La segunda se llama amilopectina y es mucho más extensa. Contiene enlaces ramificados muy numerosos. Esa se encuentra en un 85% de toda la cadena final del almidón. Entonces, repito, amilosa, amilopectina, ¿cierto? Amilosa tiene una estructura helicoidal lineal y la otra es helicoidal ramificada. El almidón finalmente es la fuente fundamental de energía para nosotros y está formada por la secuencia de maltosas unidas. O sea, maltosa más maltosa más maltosa forman cadenas enormes de almidón, mucho más allá de lo que podemos pensar. ¿Ya? Glucógeno, también llamado almidón animal, se da, se forma en el hígado, en el músculo, a través de procesos metabólicos anabólicos como la glucogénesis. Fundamentalmente basado en el uso de insulina. La insulina favorece la captación de glucosa, se mete a la célula y empieza un montón de uniones de glucosas que forman así lo que se llama el glucógeno, que es el combustible fundamental que tenemos de reserva en músculos e hígado para una cuestión energética posterior. Por ejemplo, cuando no comemos nada, estamos en ayunas, pues ¿quién nos va a favorecer la emisión de glucosa a la sangre? El glucógeno, ¿no? Es justamente fundamental para que exista energía en el cerebro, en todo lo que sea el órgano. El glucógeno es nuestro banco de glucosa. A partir de este glucógeno podemos hacer esfuerzos mucho mayores o pasar varios días sin comer, ¿no? El glucógeno también se encuentra, por ejemplo, en los hongos. Ellos no hacen fotosíntesis, por lo tanto, también ellos reservan igualmente glucógeno. Cuando queremos usarlo, usamos una enzima llamada glucagón, ¿no? A diferencia de lo que pasa en la formación. Cuando formamos usamos insulina, cuando lo degradamos usamos glucagón. El glucagón ahí degrada el glucógeno, lo rompe y forma glucosas libres que pasan a la sangre. De esta manera la sangre se alimenta con bastante cantidad de glucosa y podemos usarla para cualquier tipo de reacción metabólica. La inulina, a su vez, está formada por bastante fructuosa. La inulina es un polisacárido no muy común que se encuentra, por ejemplo, en la alcachofa y en la dalia. Se usa como una especie de azúcar que puede suplantar a la glucosa en diabéticos, porque como contiene fructuosa y la fructuosa casi no usa insulina, la inulina también se puede utilizar, por ejemplo, para hacer detección de enfermedades renales. Y cuando comemos, por ejemplo, un tallo de alcachofa que es muy dulce, comemos bastante inulina. Se forma por la unión de fructuosa más fructuosa más fructuosa más fructuosa, así, de una forma clara. ¿No? Finalmente, las estructurales, celulosa y quitina. La celulosa es un azúcar
que no es dulce, se encuentra en las plantas, formando parte de las paredes celulares vegetales. Es el polisacárido más abundante de la naturaleza. La celulosa la consumen solamente lo que son herbívoros e insectos. Ellos tienen una enzima llamada celulasa. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, la vaca, nuestra amiga la querida vaca. Ella, por ejemplo, consume el pasto de carne. La vaca, para digerir todo eso, requiere 4 estómagos. Uno llamado panza, bonete, libro, cuajar. Las dos primeras son para mecánica. Las dos últimas son para digestión química. ¿No? Hace lo que se llama el famoso proceso de la rumiación. Consume el pasto, lo mastica, luego lo mete a la panza. De la panza vuelve otra vez a la boca. Y así está constantemente, entrando y volviendo. Para que de esa manera todas las cadenas de celulosa que son lineales, cadenas puedan ser digeridas al máximo y puedan ser procesadas hasta que finalmente obtengamos justamente esa famosa boñiga que botan los animales. La celulosa le da energía a ellos, ¿no? Es energética para ellos, no para nosotros. En el caso de nosotros omnívoros, por ejemplo, consumimos celulosa solamente para cuestiones de laxante, como un medio de poder formar nuestro volumen de heces y poder eliminarlo fácilmente. Cuando falta celulosa, hay lo que se llama el famoso estreñimiento. Nos estreñimos porque no comemos celulosa. La celulosa atrae mucha agua y hace que las heces sean mucho más pastosas, más blandas y podamos salir de ese problema. Pero cuando no hay celulosa, las heces se endurecen demasiado y ahí solamente origina hemorroides o problemas también de cáncer al intestino también, ¿no? Por eso siempre la celulosa debe estar en la dieta como un referente para que podamos laxarnos, eliminar todo lo que son los desechos fecales y así evitar cáncer intestinal o hemorroides, ¿no? Y la última es la quitina, formada por residuos especiales. Es un tipo de heteropolisacárido. Contiene residuos aminados. Su base es la N-acetilglucosamina y forma estructuras duras, por ejemplo, caparazones de insectos, de crustáceos. Forma exoesqueletos y también forma parte de la pared celular de los hongos. La quitina es un componente fundamental en estos animales. Los mucopolisacáridos, finalmente, son residuos que contienen tanto azúcares como otros grupos nitrogenados aparte. Famosos de ellos tenemos, por ejemplo, el ácido hialurónico, componente fundamental del cordón umbilical de los niños. También se encuentra en el ojo, la vista, el líquido articular, líquido sinovial, formando parte también de los cartílagos también. Y la heparina, que es un componente mucopolisacárido que es anticoagulante.